Vaya mañanera, ¿eh? Hay muchísimos puntos a tratar que Meme Yamel estará compartiéndole en unos momentos más en el detrás de cámaras de la mañanera. Solo quiero destacar rápidamente que el presidente López Obrador desmintió por primera vez en esta sección del quién es quién en las noticias falsas, en los fake news, al Universal. Hoy en el periódico El Universal traen la nota y ni siquiera se la dejan leer usted en redes sociales, en los medios digitales, porque cobran por esa nota, pero aseguran en el Universal que se está espiando desde el gobierno del presidente López Obrador a columnistas. Y entre esos columnistas está Carlos Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio y etcétera. Llama mucho la atención que obviamente hoy en la mañanera, sin dar su nombre, el reportero, sin dar su nombre ni su medio, pero lo reconocemos obviamente porque es uno de los dos reporteros del Universal, Pedro Villa y Caña del Universal, le recrimina al presidente López Obrador estos señalamientos acerca de espionaje a columnistas y periodistas que son críticos de su gobierno, lo que traen hoy pues en su primera plana, pero sin decir que él viene del Universal ni que él es Pedro Villa y Caña. Con una sonrisa en la boca, el presidente le asegura que eso es falso. Que ya dijo ayer que van a tener la sección del quién es quién de las mentiras de la semana y que de hecho la va a inaugurar con esa fake del Universal. Dice que ya va a ser cliente de ese periódico en la mañanera. Cuestionó que a quien pues supuestamente se le investiga en esta pues en este reportaje que da a conocer el Universal, ¿no? Dice, ¿a quién se le espía? El presidente lo menciona con un sarcasmo absoluto. Dice que se trata de Loret de Mola, así lo dan a conocer en el Universal, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto y Raimundo Riva Palacio, y preguntó que, pues, ¿para qué los van a espiar si son tan predecibles? Aclaró que en primer lugar tienen principios, que tienen ideales, que no son como ellos ni como sus jefes, que no van a andar espiando a alguien en particular. Y en segundo lugar cuestionó que pues qué caso tiene si ya saben que están en contra de ellos, que pues no lee una columna de estos señores desde hace 2 años porque no hace falta, que para qué va a leer algo que ya está en un lugar común. Y el reportero le insiste, Pedro Villa y Caña dice, bueno, entonces no va a ordenar una investigación a que esto pasa, a que esto, una investigación sobre esta supuesto espionaje desde su gobierno. El presidente dice, no, pues no tiene sentido, porque es falso, porque ese periódico se dedica a difamar y pertenece a la AMPA del periodismo, en la que existe la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Aclaró que si presentan pruebas, pues entonces sí iniciarían una investigación. Y no solamente eso, sino que despedirían al funcionario que esté haciendo este tipo de cosas, pero que ya no es el tiempo de antes. Y saber, ¿de dónde viene esta investigación? Lo da a conocer el abogado de Televisa, Javier Tejado, que a la vez es columnista. Qué interesante. El reportero del Universal insiste, le dice, bueno, a ver, oiga, es que Instituto Reuters, por cierto, la palabra es Reuters. Eso nos lo enseñan desde la universidad. Si uno estudia periodismo o comunicación, y llevamos una serie de, semestres en las que se tratan agencias de información y analizamos todas, ¿no? FAP, Reuters. No entiendo cómo hay periodistas que no saben decir Reuters, pero bueno, Pedro Villa y Caña no supo cómo pronunciarlo, pero bueno, dice Pedro Villa y Caña que el Instituto Reuters asegura que los periodistas de México afrontan constantes ataques de un presidente populista. El presidente se burla del corresponsal de su diario y de los dichos del Instituto Reuters y con todo el sarcasmo dice, sí, malísimo ese presidente, ¿eh? Populista, comunista, autoritario, que persigue a los periodistas, que limita la libertad de expresión, que censura, algo nunca visto en México. Y además de todo, Pedro Villa y Caña le dice, además no le da dinero a los periodistas, ¿no? Y bueno, pues eso obviamente causó un dolor impresionante. Hubo muchos momentos más fuertes de esta conferencia mañanera, pero algo que se vincula mucho a lo que hace y lo que dice Pedro Villa y Caña en la conferencia de prensa mañanera, esta supuesta investigación de espionaje desde el gobierno en la que supuestamente están espiando a Loretito, imagínense usted, o a Riva Palacio, llama mucho, o Héctor de Mauleón, llama mucho la atención que también le dieran la palabra al reportero de Univisión, Antonio Teixeira, o Teixeira, no sé cómo se pronuncia su apellido, nunca lo había escuchado, le ofrezco disculpas al mismo tocayo Antonio Teixeira, no sé si así se pronuncia, pero bueno, ahí lo plantea en la conferencia de prensa mañanera, y
Es Antonio Teixeira el que empieza también a cuestionar el papel que está desempeñando el presidente López Obrador en exhibir a los medios de comunicación. Le dice que si esto no va a compaginar el compromiso de no estigmatizar a los periodistas al exhibirlos en la mañanera. Es una serie de cuestionamientos de cómo es que probablemente los está poniendo en peligro y etcétera. El presidente per se le asegura a Antonio Teixeira de Telemundo que no es estigmatizar a los periodistas, sino a la mentira, a la corrupción, a la falta de ética. Algo que aquí en Sin Censura y que desafortunadamente o evidentemente no conocen ahí en Telemundo, porque los vemos aquí en Estados Unidos con unas notas bien fumadas, bien jaladas, bien acá, y compartiendo fake news como lo del Cruz Azul. Ahí se lo va a presentar don David. Esta fake news en la que supuestamente el presidente López Obrador, el hijo del presidente López Obrador iba a comprar el equipo Cruz Azul, fue compartida por Telemundo Deportes, ¿no? Aquí en Sin Censura una y otra vez le hemos planteado lo importante que es tener ética periodística. Otra, sí, para aquellos que nada más llegan allí a los medios de comunicación sin nada. Otra situación que se trata mucho desde la universidad y que es parte de los valores de un periodista, tener ética periodística, tener profesionalismo. Le dice el presidente López Obrador a Antonio Teixeira que el periodismo, así como la política, tiene un imperativo ético, que no debe utilizarse para la calumnia, que tiene que ser un medio para informar con argumentos y pruebas. Aseguró que en efecto, antes se le perseguía y se le censuraba a los periodistas. Y llega un punto en el que Antonio Teixeira dice, sí, pero hoy están matando periodistas. Y el presidente dijo, sí, pero no es el gobierno el que está matando periodistas. No es el gobierno el que está persiguiendo a los periodistas. Antes sí. Oiga, yo se lo voy a decir al tocayo Antonio Teixeira. Yo estoy aquí en Estados Unidos por persecución, por censura, porque a mí me amenazaron, incluso. Imagínese usted por teléfono, por una serie de situaciones que dimos a conocer. Y ahora eso no viene desde el Estado. Esa sí es una realidad. Se ha querido tomar este discurso de, AMLO contra la prensa, y quieren relacionarlo mucho con lo que hizo Trump en su momento, de estigmatizar a los medios de comunicación y de pedir en sus mítines, eso sí lo hizo Trump, que la gente se enfrentara a los medios de comunicación, como ocurrió con el compañero Acosta de CNN. Eso sí lo hizo Trump. Aquí esto es muy muy claro y simplemente quieren manejar ese discurso desde los medios de comunicación tradicionales. Quieren compararlo con Trump y quieren ponerlo como el malvadón que ataca a los periodistas. Yo como periodista no me siento atacado. Yo se lo digo una y otra vez. Si yo incurriera en una fake news y me exhibe un presidente, pues ni modo, ¿qué puedo decir? ¿No? Ofrezco disculpas, somos seres humanos y podemos caer en algún tipo de error, corre sangre por nuestras venas, hago mejor mi investigación, lo reviso, checo qué está pasando ahí. Y aquí eso es lo que está planteando López Obrador. A López Obrador lo atacan en todas partes, en los medios de comunicación tradicionales. No lo estoy defendiendo, pero eso sí es una realidad. Desde que me acuerdo, señoras y señores, es un ataque constante, es una invención de calumnias y etcétera. Pero hasta el momento no se le ha podido comprobar, pero ni un ápice, de verdad, ni un ápice de corrupción. Y se le inventa, se le ataca, se le dice de esto y lo otro. Lo único que hace López Obrador en sus mañaneras es decir, oigan, en el Universal dicen esto y no es cierto. Aquí están los datos de por qué no es cierto. Oigan, en el Reforma dicen esto y no es cierto. Aquí dicen, oiga, determinado columnista sacó esta situación y es mentira. Por ejemplo, lo de Riva Palacio, un pseudointelectual que constantemente inventa noticias falsas. Cuando dio a conocer que el presidente López Obrador había directamente liberado al Güero Palma y que ni siquiera lo habían liberado, no lo liberaron, y que al fin y al cabo el gobierno federal consiguió que hubiera situaciones para evitar una injusticia en esta situación, ¿no? Bueno, en cuanto a liberarlo, no, liberar a un reo. Bueno, ahí lo tiene usted. Simple y sencillamente se exhibe al que está incurriendo en una falta, y eso está bien. No es una sanción económica, no es no es cerrarle sus diarios ni nada, es exhibirlos por un error, tal vez, o por por una mala intención, por tener una mala intención de dañar con falta de ética y falta de profesionalismo. Yo no sé qué parte de este silogismo no entendería el tocayo Antonio Teixeira de Telemundo. No sé si es parte de la idea de los directivos de Telemundo, que mire, si usted tiene
el estómago suficiente para hacerlo, y hoy ver uno de los noticiarios de Telemundo, si tiene el estómago, o sea, yo no se lo recomiendo, pero si tiene usted el estómago, se va a dar cuenta de lo motivadas que son las notas que vienen sobre México. Cada vez que veo un noticiario de Telemundo con Díaz Balart o los locales que tienen en cualquier parte de Estados Unidos, pintan a México como si estuviera en el apocalipsis, como si fuera The Walking Dead, haga de cuenta, y el presidente es Negan o algo así, ¿no? O sea, está cabrón, o sea, de verdad está cabrón cómo pintan la realidad de México en Telemundo. No sorprende que Antonio Teixeira o su colega que fue la vez pasada, pues tengan este tipo de planteamientos ahí. No sorprende tampoco que se sigan aventando ese tipo de noticias falsas. Y mire, al momento no lo han borrado, Aquí la tengo. Aquí está. No han borrado la nota de Twitter. No han hecho aclaración. No, de verdad, Mire, se la está poniendo David en pantalla. Sigue viva esta nota, Cruz Azul dejaría de ser de la cooperativa. Uno de los hijos del presidente de México buscaría ser el nuevo dueño de la máquina. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué opino, Telemundo? Opino que comparten noticias falsas y que ni siquiera las aclaran. Eso es lo que opino. No se vaya a ninguna parte. Llega Meme Yamel en 15 minutos. Vicente Serrano a las 11 de la mañana. Aquí vamos a estar con muchísima fuerza para darle toda la información. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.